Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 23 de junio de 2020 y esto es La Contracrónica. Confinamientos, cierres de frontera, paralización de fábricas, interrupciones en el transporte aéreo y en fin, bajada general de consumo. Todo eso junto es lo que ha padecido el mundo en los 3 últimos meses y lo que en buena medida sigue padeciendo, porque la epidemia de COVID-19 aún está lejos de remitir. Es cierto que está remitiendo en algunos lugares como Europa, pero desde luego no lo está haciendo en otros como América, especialmente Hispanoamérica. La OCDE, por lo tanto, descuenta un problema serio económico y también un retroceso histórico en las interacciones comerciales a lo largo de este año, de 2020. Falta aún de conocer la evolución del segundo trimestre, es decir, del que va de abril al mes de junio. El mes de junio falta ya pocos días, una semana, pero aún no lo hemos terminado. El primero, es decir, el que fue de enero a marzo, fue extremadamente negativo. Y eso que todavía no habían empezado los grandes confinamientos, empezaron en la segunda quincena de marzo. Lo que lleva a pensar que desde abril se ha producido un desplome sin precedentes en la serie histórica, tanto en exportaciones como en importaciones de prácticamente todo el mundo. Que el comercio mundial vaya menos es sin duda una tragedia, pero no para todos, obviamente. Los hay que ven en esta pandemia una oportunidad dorada para erigir barreras al comercio internacional y volver a producir en casa. Como vemos, en esto también se le hace una lectura política al asunto, como no podía ser de otro modo. Y no solo hablo de Donald Trump o de los que van en la línea de Donald Trump. El gobierno japonés quiere repatriar las fábricas desde China, ya lo ha dicho varias veces a lo largo de los últimos 2 meses, y en Francia, por ejemplo, Emmanuel Macron ha prometido, y estos son las palabras textuales que empleó, independencia total, al menos en suministros médicos para este mismo año. En la misma línea va Angela Merkel en Alemania. Bien, movimientos de este tipo tendrán, y esto es indiscutible, un impacto serio, además, en el comercio internacional y redefinirán la globalización. Una de las cosas ante la que nos encontramos con la irrupción del coronavirus fue una disrupción brutal en las cadenas de suministro. Esto en los programas aquellos que hice del coronavirus allá por el mes de febrero, mucho antes de que todavía llegase a Europa. Estaba llegando en aquel momento, pero no llegase de manera dramática como lo hizo. Ya se observaba, ya se veía que muchas cadenas de suministro entre China y el resto del mundo se habían roto. Bien, esto, luego nos metimos en lo que nos metimos, en cuarentenas, en miles y miles de muertos, en los hospitales colapsados, y en este tipo de detalles pues tampoco podíamos caer, ¿no? Pero el hecho es que esas mismas cadenas que se habían roto en China a lo largo de los meses, sobre todo del mes de febrero, pero también en el mes de marzo, pues empezaron a romperse dentro de la propia Europa, dentro de la propia América. Tan pronto como apareció el virus en China, esto fue en enero, apareció antes, no sabemos muy bien cuándo, hay quien dice que en noviembre, otros que fue en el mes de diciembre. El hecho es que ellos no se lo dijeron, el gobierno chino, quiero decir, no se lo dijeron al mundo hasta ya bien entrado finales, de hecho, del mes de enero. Bien, pues tan pronto como tuvimos noticia de que el virus existía y de que en China estaban tomando medidas serias, recordémoslo, cancelación de vuelos, cierre de vuelos de todo el país, cierre de áreas enteras, de provincias como la de Hubei, donde está Wuhan, pues en aquel momento Hubei es una provincia importante, Wuhan es una ciudad más importante todavía, con algo así como 15 o 20 millones de habitantes, donde hay una industria muy próspera, sobre todo de partes de automoción, y por lo tanto muchos clientes los tenía fuera y los sigue teniendo fuera las empresas de Wuhan, y automáticamente empezaron a producirse interrupciones en el suministro. Empezaron a verse fábricas cerradas, carreteras cortadas, vuelos cancelados uno tras otro, y así un largo etcétera. No hace falta que os lo reproduzca, porque eso mismo que se padeció en Hubei allá por el mes de enero, febrero de este año, empezamos a verlo en otros lugares mucho más cercanos, empezando por la propia España en el mes de marzo, en la segunda quincena del mes de marzo. En la última parte del mes y la primera de abril, lo que vimos es que el gobierno prohibió terminantemente que se fuese a trabajar, exceptuando lo que denominaron los trabajos esenciales. El resto del mundo tuvo que estar metido en su casa, trabajase en lo que trabajase. Es decir, que a principios de abril nos veíamos de un modo que no nos habíamos visto nunca.
y que solo sospechábamos que algo parecido había tenido lugar en China unos meses antes. Todo eso tenía su contrapartida económica, en la que evidentemente no priorizábamos en aquel momento porque estábamos en lo que estábamos, como es lógico. Lo primero es la vida y al final, pues en la España de principios de abril de este año estaba muriendo muchísima gente al día y no era para caer en estas menudencias. Ahora ya parece ser que la crisis sanitaria poco a poco la vamos superando, al menos siempre y cuando no caigamos en un rebrote muy virulento, como hablábamos ayer con Andrea Martos en el programa que hice sobre este tema. Esto además se dio la circunstancia de que no era una disrupción temporal, que no era algo, no sé, como sucede por ejemplo con los huracanes o los tifones en Oriente o los terremotos en cualquier lugar del mundo. Un volcán, por ejemplo, que de pronto pues entra en erupción un volcán en Filipinas o en Indonesia o en qué sé yo, en Hispanoamérica y automáticamente se cortan vuelos, se interrumpe la cadena de suministro, pero todo el mundo sabe que es algo rápido, que tan pronto como se ponen en orden las cosas, de nuevo las mercancías y las personas vuelven a circular. Aquí veíamos desde el principio que la cosa iba para largo. Bueno, tan para largo que seguimos en ello. No olvidemos que buena parte del mundo está todavía sometida a una serie de restricciones de todo tipo, bueno, o por lo menos del más variado tipo. Prácticamente todos los países del mundo han impuesto restricciones, por ejemplo, al movimiento de personas en casi toda Hispanoamérica, y esto los que me estéis escuchando lo sabéis bien. Los vuelos comerciales están suspendidos. Bueno, tengo por aquí el mapa que facilita IATA. IATA tiene, por cierto, una página web, iatatravelcenter.com. Podéis mirar ahí y tenéis todo, digo, por si es útil, por si tenéis que volar por pura necesidad a muchos sitios del mundo para saber lugares donde directamente no vais a poder hacerlo porque tienen los aeropuertos cerrados. Si echamos un vistazo, vemos que en prácticamente toda Hispanoamérica los vuelos están suspendidos, es decir, con sus aeropuertos cerrados. Qué sé yo, tengo aquí, por ejemplo, pues Colombia, desde el día 9 de abril, están suspendidos. En Honduras, desde el 22 de abril, los aeropuertos están suspendidos. En Guatemala, desde el 19... esto lo publicaron el 19 de junio. Hasta el 15 de agosto de 2020 y están cerrados también desde el mes de abril. En Bolivia, lo mismo. En este caso, más que los aeropuertos, en Bolivia están cerradas las fronteras. Esto lo anunciaron el día 1 de mayo y todavía no ha habido una contraorden. Así puedo continuar, no solo en Hispanoamérica, que es lo que más cerca nos pilla, sino pasa lo mismo o algo muy parecido en África, en prácticamente toda África. Las restricciones hoy por hoy son la norma en África, con algunas excepciones contadas con los dedos de una mano, o países que no dan información. Léase Libia, por ejemplo, que como bien sabemos son 3 países o hay 3 gobiernos, u otros que tienen restricciones pero menores. No sé, que tengo aquí delante, por ejemplo, pues son Etiopía o Tanzania, y pasa lo mismo o casi lo mismo en Asia. Países asiáticos, sobre todo algunos bastante grandes, como es el caso de la India o de Pakistán. En la India los vuelos están suspendidos, está el país cerrado, al menos desde el punto de vista aéreo, hasta el día 30 de junio, hasta dentro de una semana, y en el caso de Pakistán también todos los vuelos están suspendidos desde el 13 de mayo sin fecha. Sin edie, no sé cuándo el gobierno de Pakistán, lo permitirá. Pasa lo mismo en Arabia Saudí, en Irak, en Birmania, en fin, en un montón de países. Así que no nos lleve a engaño el pensar que en sitios como España, por ejemplo, Italia o Francia o Alemania, la cosa poco a poco la vamos superando. Claro, esto visto individualmente, si echamos un vistazo a este mapa de IATA del que os hablo, nos puede parecer pues un mal menor. Bien, pues algo del tipo: este año no podré ir de vacaciones a Costa Rica, que no se puede ir de vacaciones a Costa Rica por lo menos ahora. Esto tengo aquí los datos de Costa Rica. Ningún tipo de viajero está permitido entrar en Costa Rica desde el 14 de abril. Y entonces esto lo van a mantener, pues de nuevo, en este caso el caso de Costa Rica es sine die, no se sabe, o a la República Dominicana tampoco se puede entrar. Los vuelos a la República Dominicana están suspendidos. Bueno, no se aplica esto evidentemente a los vuelos de repatriación y entiendo que a los suministros médicos, pero en todo lo demás pues no se puede ir. Por lo tanto, no se puede tampoco ir de vacaciones a Punta Cana o a Playa Bávaro. Pero esto no va de ir de vacaciones. Las implicaciones de una cosa así son mucho mayores. Muchas empresas, muchísimas, miles de empresas, cientos de miles a lo largo y ancho del mundo, tienen la producción repartida por distintos países. Eso es una cosa bastante común. Mucho más de lo que pensamos. Casi cualquier artículo medianamente complejo que tengamos ahora mismo cerca de nosotros, desde el teléfono a cualquier cosa, a una televisión, a un aparato de cocina, lo que sea,
Por mucho que ponga detrás de la caja en la que lo compramos Made in China o Made in Taiwán o Made in donde sea, Made in France, el hecho es que las piezas están fabricadas allá un poco donde Dios le dio a entender. Es decir, que las empresas, todas las empresas grandes, se entiende, tienen su cadena de valor distribuida por todo el planeta. Tienen las factorías, obviamente, integradas, así que con que caiga una, digamos, ya si caen 5 o 6, toda la cadena se ve afectada, se rompe y cuesta bastante reconstruirla. Y eso es exactamente lo que ha pasado ahora. Bueno, lo que está pasando en estos momentos, lo que ha llevado no solo a que muchos gobiernos se preocupen porque les están faltando bienes dentro del país, porque no llegan todos, a que en otros lugares la inflación se haya disparado, y a que muchos políticos del tercer mundo y del primer mundo se preocupen. No, pero no solo a los políticos, también a que muchos empresarios, estos que se valen de estas cadenas tan largas de producción y tan diversas, que muchos se replanteen sus estructuras completas de producción. Esto no es cualquier cosa. Esto supone en sí mismo una ligera marcha atrás en el proceso de globalización que existe desde hace ya 2 siglos tranquilamente. Bueno, si nos ponemos puristas podríamos hablar que la globalización como tal empezó allá por el siglo XVI, pero que se aceleró a partir de los años 90 del siglo pasado y que en las 2 últimas décadas ya de este siglo se ha disparado a unas velocidades de vértigo. Según la Organización Mundial del Comercio, una organización por cierto bastante joven, fue fundada como tal en el año 1995, el volumen de comercio internacional se ha doblado desde el año 2000. Ojo, insisto, se ha doblado. La crisis de 2008 le hizo retroceder un poco, como previsible, a lo largo del año 2009, después de aquel batacazo, pero en 2010 repuntó, con bastante fuerza, por cierto, hasta el momento presente. Bien, en este punto tenemos la curva, podemos echar un vistazo más o menos de lo que es el comercio internacional y pensar esto puede seguir para arriba o puede seguir para abajo, puede mantenerse, estabilizarse. Pues la verdad no tenemos ni idea, porque a partir de este punto, tengamos en cuenta el coronavirus, entramos ya en un terreno muy especulativo. Y digo que entramos en un terreno especulativo por una razón sencilla y fácil de entender. A partir de ahora no sabemos si esto será un simple resfriado, lo que los datos, por ejemplo, que nos dio la OMC hace unos días de todo lo que había caído el comercio mundial en el primer trimestre, más lo que caerá en el segundo, que será muchísimo. Todavía no termina el trimestre, entonces no podemos saberlo, pero vamos, que cualquier gobierno está al tanto de cómo se le han derrumbado las exportaciones. En muchos casos ha tenido problemas para importar cierto tipo de insumos, es decir, que no hay que ser un lince para saber lo que tenemos ahora mismo entre las manos. Eso sí, podría ser, como decía antes, un resfriado sin más consecuencias que un año especialmente negro como 2020, bueno, como ocurrió en 2009, caray. O en cambio, empezaremos a trazar una nueva tendencia, que es la que marque la década que empieza ahora, la década de los años 20. Aquí evidentemente hay optimistas y pesimistas, como en todo. Los optimistas creen que se trata de algo puramente puntual, que no va a pasar nada más, que en 2021 volveremos a los niveles de 2019 y aquí paz y después gloria. Es decir, que para el año 2021, a lo sumo el 2022, pues los volúmenes de comercio comercio internacional estoy hablando, que había en 2019, volverán al mismo nivel y a partir de ahí ya seguirán creciendo. Y dentro de 10 o 15 años, en la década de los 30, pues hablemos de la crisis del coronavirus en muchos aspectos y también en el aspecto comercial y nos regodeemos viendo el descenso en el volumen de comercio internacional, como ahora mismo nos regodeamos viendo la gráfica, el bajón que pegó en el año 2009, nada más. Lo estamos viendo ya a más de 10 años vista. Esto es lo que piensan los pesimistas. Luego están lo que piensan los optimistas. Bueno, aunque aquí habría pesimismo y optimismo en función de lo que crea cada uno. Pero bueno, los pesimistas, los que creen que esto es peor, creen que esto no es más que el primer capítulo y que la tónica en esta década, la que empieza ahora, será la de acortar todas las cadenas de producción y concentrar esas cadenas dentro del mismo país o, si no es dentro del mismo país, sí al menos dentro de bloques económicos ya perfectamente establecidos e integrados, como es el caso, por ejemplo, el más claro y el primero que me viene a la cabeza, el de la Unión Europea. Podríamos decir que es el más claro porque gran bloque económico de distintos transnacional, de distintos países perfectamente integrado desde el punto de vista comercial y económico, el único que hay en el mundo.
es la Unión Europea. El resto no son más que puras asociaciones comerciales. Lo de la Unión Europea, como bien sabemos, va un poquito más allá. Bien, si la versión pesimista se impone, ¿qué podría suceder? Bueno, ya digo que entramos en un terreno especulativo y cuando especulas, ambas cosas valen. Los países ricos crecerán más lentamente. Eso es inevitable porque no podrán beneficiarse de los ahorros en costes de producción que les ofrecen los países en vías de desarrollo. A lo largo de los últimos 30-40 años, Occidente ha ido deslocalizando parte de su producción, la que tiene menos valor añadido, la de producción más rutinaria, más comoditizada, se la ha ido llevando a países en desarrollo. El caso más claro es China, pero no es el único. Podemos ver los del norte de África, como Marruecos, por ejemplo, Turquía, el caso de México para Estados Unidos y Canadá. Esto ha sido una tendencia que empezó realmente después de la Segunda Guerra Mundial y que en los últimos 10-20 años ha sido la constante. Ya casi una empresa se organizaba y se montaba poniendo la central en Londres o en Nueva York o en Frankfurt y las plantas de producción distribuidas por países en vías de desarrollo, países del tercer mundo. Bien, para estos países será el daño mucho mayor. Aquí en el primer mundo nos beneficiamos de eso mismo, de que nos cuesta menos producir este tipo de bienes porque los empleados y sobre todo la regulación es mucho más laxa. De ahí que producir en China o producir en Turquía, por ejemplo, pues sea mucho más barato que hacer lo mismo en Austria o hacer lo mismo en la República Checa. Lo mismo me sirve una maquila en Honduras o en Guatemala. Una maquila es una industria textil muy comunes en Centroamérica y poner esa misma maquila en California o en Nevada. Pues obviamente la ropa que se fabrica, que se teje en esas maquilas, si no se tejiese en Honduras y se tejiese en Nevada, sería sustancialmente más cara. Pero aún con todas, en el caso de que hubiera que repatriar todas las maquilas desde Centroamérica hasta Estados Unidos y Canadá, los primeros en sentirlo serían los hondureños. Los estadounidenses tendrían que comprarse menos ropa, básicamente. Donde iban a comprarse 2 pantalones o 2 zapatillas de deporte, 2 pares, pues tendrían que comprarse una, porque el precio habría subido notablemente. Pero para los hondureños sería una auténtica pesadilla, porque hondureños, como cualquier país del tercer mundo, son los más necesitados de inversión extranjera, que es la vía más directa para escapar de la trampa de la pobreza. Un país del tercer mundo abierto al comercio mundial no solo produce para sí mismo y para su raquítico mercado interno, sino para todo el mundo. De ir a menos, esto tendrá consecuencias políticas en estos países, ya podemos imaginarnos qué tipo de consecuencias políticas y también consecuencias sociales. Uno de los métodos más efectivos de frenar las olas migratorias descontroladas, algo que por cierto dan auténtico pánico en el primer mundo y que en el segundo y el tercer mundo son una sangría de mano de obra joven sobre todo, pues una de las mejores maneras es abrir los países emisores al comercio mundial, los países emisores de migrantes, quiero decir. Es decir, poner en marcha la economía local con estas inyecciones y que se generen oportunidades. Nadie va a querer irse de su casa, dejar a su familia, a sus amigos, a su mundo, para ir a buscarse la vida en Chicago o ir a buscarse la vida en París, cuando puede buscársela bien, sin ningún problema, en el Congo o donde sea, o en el país que sea. Y esto es una cosa que se ha visto. Los países africanos, hispanoamericanos o asiáticos que mejor se han integrado en el mercado mundial y que antes lo hicieron, son los que más han crecido en los últimos 30 años, los que más han reducido la tasa de pobreza y los que menos emigrantes envían al primer mundo. Esto de nuevo son hechos, no son opiniones. Tenemos la diferencia, por ejemplo, entre el Congo, que hablaba antes, y Botsuana, o entre Zimbabue y Botsuana, que son 2 países muy comparables porque está uno al lado del otro, en la parte sur de África. O entre Honduras y Costa Rica, también 2 países vecinos, no hacen frontera porque está Nicaragua entre medias, pero más o menos están muy cerquita, son de la misma región. En ambos casos estamos hablando de países más abiertos al mercado mundial, caso de Botsuana o Costa Rica, y países mucho más cerrados al mercado mundial como pueden ser Zimbabue o el caso de Honduras. No entro ya en Corea del Norte, Cuba y estas cosas que por supuesto políticamente no tienen ninguna intención de entrar en el mercado mundial, más allá de vender algunas materias primas
más con idea de sostener a sus regímenes. El tema es que la amenaza al comercio internacional no aparece con el coronavirus, y esto creo que es importante reseñarlo. En 2019 el comercio internacional se ralentizó. Esto de nuevo vamos a los datos que nos ofrece la OMC. Lo mismo se puede decir de la inversión extranjera, que también se estabilizó después de alcanzar, que fue reduciéndose poquito a poquito, porque el pico de inversión extranjera a nivel mundial se alcanzó en 2015, y desde entonces ha ido a la baja. La COVID-19 podría ser, en este escenario, el remate y el comienzo de una nueva etapa, marcada por el proteccionismo y por los recelos de la clase política de los distintos países hacia los mercados abiertos. Mercados abiertos que tanta prosperidad han traído para todo el mundo desde hace 30 años. Y remarco bien lo de prosperidad porque los hechos están ahí aunque queramos ignorarlos. El número de personas viviendo en pobreza extrema, es decir, esto está bien definido, es la gente que vive con menos de $1.90 al día, ha pasado de unos 2.000 millones en el año 1990 a unos 600 millones actualmente. Esto es una reducción brutal. Algo único en la historia del ser humano. Una reducción de casi el 70%, el 68% concretamente. Más llamativa aún si cabe que tenemos... Si tenemos en cuenta que en los últimos 30 años la población mundial ha pasado de 5.300 millones, que es lo que había en 1990, a 7.700, que es lo que hay este año. Esto es un aumento del 45%. Es decir, somos muchos más que en 1990 y hay pues bastantes menos pobres, o por lo menos pobres extremos. Todo esto nunca se hubiera podido conseguir sin el milagro del comercio y la globalización. Y eso es lo que está en riesgo ahora mismo, con esta contracción causada por la COVID-19 y a la que curiosamente no le faltan defensores y entusiastas de ambas cosas. Algunos recién aterrizados, por cierto. Las políticas para fomentar la autosuficiencia se están imponiendo en algunos gobiernos que hasta hace solo unos meses atacaban con vehemencia a Donald Trump por hacer y decir lo mismo. Estoy hablando de líderes como Emmanuel Macron en Francia o como Angela Merkel en Alemania, que han considerado, y esto ha sido una novedad de los últimos meses, que los suministros médicos deben producirse dentro del país, porque son algo así como estratégico, por la soberanía, etc. Pero no se han quedado ahí. Ambos, he tomado estos dos porque son los más famosos, pero tenemos más ejemplos, Ambos están apuntalando, volcando cantidades astronómicas para apuntalar las pérdidas de sus empresas nacionales o de muchas de sus empresas nacionales. Es decir, que estos han pasado de librecambistas convencidos a proteccionistas en cuestión de meses, de 3 meses. Algo similar se produjo en 2008, no nos engañemos, siempre hay un precedente. Muchos en aquel momento pidieron reducir el comercio internacional y centrarse en los mercados internos. Yo lo recuerdo porque de la crisis de 2008 la recuerdo perfectamente. Me pilló como periodista y además haciendo economía. Algo muy peronista esto de acabar con o limitar al máximo el comercio internacional y centrarse en la autarquía y la autosuficiencia. En Argentina, evidentemente, pues no les ha funcionado muy bien, a la vista está. Y a quien perjudica es a las clases populares, que gracias a la apertura de fronteras disponen de una gran variedad de productos a precios también populares, que a veces se nos olvida. En aquel momento la Organización Mundial del Comercio intervino, y los líderes de todo el mundo pues supieron, no de todo el mundo, pero sí de buena parte del mundo, supieron estar a la altura. El comercio internacional no se detuvo, como había sucedido en los años 30, y así se pudo evitar una depresión global que durase varios años, como había durado la de los años 30. Todos sabemos los amargos frutos que trajo aquella depresión. La década de los 30 fue la del auge de los totalitarismos y del nacionalismo. Aquel despropósito acabó con una guerra devastadora. El mundo actual tiene su complicación, porque es que es mucho más complejo que el de los años 30. Han pasado casi 100 años. También está mucho más poblado. El mundo en 1930 tenía 2.000 millones de habitantes. Hoy, como os he dicho antes, tiene casi 8.000 millones. Está mucho mejor conectado, además. Y el peso de Occidente es infinitamente menor de lo que era en 1930. Meterse en experimentos con el comercio mundial puede ser de las peores ideas que estén hoy pasando por la cabeza de los políticos a ambos lados del Atlántico. Esperemos que al final termine reinando la cordura.
Vamos con la contrarréplica, empezamos con Carmen, que nos habla del empuje repentino que ha tenido el comercio online con los confinamientos. Al principio del confinamiento te envié un audio para compartirte una observación sobre el crecimiento exponencial que veía en el comercio online y te preguntaba si esa tendencia vendría para quedarse y cambiaría nuestra forma de consumo habitual en pro de la venta online, ya que muchísima gente que nunca antes había comprado por ese medio se había visto obligada a utilizar ahora esta única vía de consumo. Te preguntaba también si la situación generaría el gran cambio del que tanto se habla en los últimos años, que consiste pues, en convertir las tiendas físicas en meros escaparates donde el cliente puede tocar o probarse el producto y finalmente ejecutaría la venta de forma online. De esa manera el cliente se ahorra las colas y recibe el producto directamente en casa en cuestión de horas. Entiendo que de esa manera pues, el empresario también va a reducir considerablemente los gastos en personal, en metros de exposición, etc. La pregunta que te hago hoy es, ¿tú crees que esta situación pisará el acelerador para llegar a esas nuevas tiendas del futuro? Esto del impacto de ciertos servicios digitales, como las videoconferencias o el comercio online, ya lo traté aquí, Carmen, en un programa que hice a principios de abril, no sé si lo recuerdas. Si no lo has escuchado, te lo recomiendo. En ambos casos han sido muchos los que han descubierto, por ejemplo, la aplicación Zoom, yo entre ellos. Yo no la conocía hasta que no me encerraron en casa. Desde entonces la he utilizado bastante. Esta misma semana la volveré a utilizar para hacer una contrahistoria en vivo con Alberto Garín. Y bueno, la seguiré utilizando, evidentemente. O el caso de Amazon. También me pongo a mí como ejemplo. Yo había comprado muy poquito en Amazon y evidentemente durante esos 2 meses y pico pues tuve que recurrir a Amazon para comprar algunas cosas. Yo de cualquier manera soy más de tienda, de bajar a la calle y de comprar. Y si el comercio es pequeño, más me gusta, porque soy de los que habla con el dependiente, soy un tío pesado. Pero bueno, entiendo que mucha gente pues no lo necesita y está encantada de comprar online. Vamos, que esto muchos se quedarán con el Zoom y se quedarán con Amazon y con estas posibilidades de comprar online y que te lo lleven a casa. Y esto ocasionará cambios, tanto en el mercado de las oficinas como en el mercado del comercio minorista. Lo que no podemos aún hacer es cuantificar el cambio. Habrá que esperar un año como mínimo para ver si esto se consolida, si la tendencia se consolida. Respecto a lo que comentas de la conversión del punto de venta en poco menos que un expositor, bueno, esto es algo que se estaba viendo ya. No tienes más que ver lo pequeñas que son las tiendas de la FNAC, que abren nuevas en Madrid. Entiendo que por otras partes de España también, y en Francia, y allá donde está la FNAC. No sé, las nuevas, por ejemplo, la de la calle Goya, que es muy reciente, o la del Río. En ambos casos son FNAC en miniatura, que sirven para exponer una fracción minúscula de su inventario y servir evidentemente de punto de entrega a transacciones hechas en Internet. Lo que yo creo que ahora la pandemia está haciendo, y ya lo dije en su momento, es acelerar algo que ya se estaba produciendo. Es decir, que si iban a hacer falta 6 o 7 años, pues ahora se hará en 1 o 2. Básicamente es eso. Bien, seguimos con Israel de Vigo, que plantea el tema este de la migración de muchos diarios online hacia el modelo de pago. Y me gustaría preguntar tu opinión sobre esto de que las versiones digitales de los medios, bueno, pues están cobrando, tengan una versión de pago en sus ediciones digitales. La pregunta es si crees que esto va a tener recorrido, si crees que esto puede, no sé, cerrar un poco la sangría que están experimentando los medios tradicionales. Mi opinión es que no. Y mi opinión es que esto de la plataforma de pago, a que mucha gente, muchos conocidos dicen yo no pago 1 euro bueno, pues por acceder a los contenidos, ni loco. A lo que yo les contesto que la idea no es que pague la gente, sino es una excusa o un pretexto para seguir ingresando dinero público vía suscripciones pues, de bibliotecas, universidades, centros sociales, que en su día tenían una suscripción al papel y que ahora bueno, pues pasarían a tener una suscripción vía digital. Ya digo, porque no creo que ningún particular, pues a lo mejor puede ser que una plataforma así, pero bueno, fuera de eso no creo que nadie se caliente y pague más dinero. También quería recordar que medios o programas como el tuyo, que se sostienen de donaciones particulares, pues bueno, que también habrá que rascarse un poco el bolsillo. Yo soy suscriptor, pago una cantidad ínfima, pero bueno, arrimo un poquito el hombro. Entonces a mí me gustaría iniciar la reflexión sobre que si queremos contenidos de calidad, pues es inevitable tener que arrimar el hombro.
Sí, no podemos estar siempre viendo los toros desde la barrera, quejándonos y bueno, pues eso, animo a que las personas que vean que un medio, que un podcast merece la pena, bueno, pues que se rasquen un poquito el bolsillo y ayuden a que el panorama pues informativo y mediático mejore. Bueno, Israel, a ver, con la estructura de costes que muchos periódicos tienen, no les quedaba otra que empezar a cobrar por todos o por parte de sus contenidos. Hay periódicos con cientos de empleados y directivos que ganan mucho dinero, y eso con la publicidad solo pues no lo podían mantener, así que están pasando a un modelo mixto, es decir, dan una parte gratis, entras y te fríen anuncios, pero la puedes leer, y otra parte de pago, ¿no? Entiendo que las mejores historias pues son de pago. Esto es lo que está haciendo, por ejemplo, El País o El Mundo. El último en hacerlo ha sido El Confidencial, que cerró parte de sus contenidos este domingo. Mira, yo he estado suscrito a medios siempre, aunque, bueno, en mi caso es lo lógico, tampoco soy un ejemplo aquí porque soy periodista, pero vamos, todos los que pago o he pagado son grandes cabeceras internacionales, tipo el Wall Street Journal, el Foreign Policy, Foreign Affairs, The Economist, de este estilo. Te aseguro que ninguno de ellos es barato, te lo garantizo, pero me dan muy buen contenido para entender lo que está pasando en el mundo. Yo básicamente mi trabajo consiste en ese de lunes a jueves, que es procesar grandes cantidades de información internacional y económica, y bueno, y de ahí me salen 4 temas para un público de habla hispana y de nivel cultural medio alto, que sois los que estáis al otro lado. Esa es la fórmula de la contracrónica, y parece que hay gente dispuesta a sostenerla, pero es que en la contracrónica solo hay que mantenerme a mí, que vivo de manera muy sencilla, y bueno, y por no tengo ni vicios. Bueno, tengo alguno, pero como el café, por ejemplo, pero vamos, que mis vicios como el café son baratos de costear. Los periódicos son empresas grandes y algo impersonales, para qué engañarnos. A mí me podéis pedir cuentas, y me las pedís algunas veces, y yo tengo la obligación de dároslas. Hacer algo así con, no sé, el Financial Times, por ejemplo, es algo más complicado. Yo luego no tengo conflictos de intereses, tampoco me los puedo permitir, ni tampoco tengo agenda política. Puedo equivocarme en un análisis, cosa que me sucede porque soy un ser humano, pero no será una equivocación deliberada o para estar a bien con este o con aquel. Pues bien, todo esto, la independencia que me dan los patronos, la inexistencia de servidumbres políticas, el no tener deudas, etcétera, me ha permitido decir que no a prácticamente todos los anunciantes que se han ofrecido. ¿Por qué? Pues porque consideraba que el producto que vendían, casinos online, dietas milagro, etcétera, pues viagras y cosas por el estilo, pues no era digno de mis contraescuchas. Los anuncios que anteceden a cada programa no los pongo yo, sino la plataforma, es decir, iVoox o YouTube, que comparten conmigo una pequeña parte de los ingresos. Bueno, es tan pequeña que la contracrónica no podría mantenerse solo con ella. Bien, esas ventajas que yo tengo y otros como yo, no las tienen los grandes medios, por eso están ensayando esto de la suscripción. En fin, vamos a ver hasta dónde llegan y a cuántos les funciona. Bien, vamos ahora con Mariano, que nos trae una de las noticias de la semana. Buenos días, Fernando. Como hace mucho que no sacas ninguna noticia mierder, te voy a mandar una que acabo de encontrar. Retiran el gel hidroalcohólico de una cárcel de Barcelona porque las reclusas se hacían cubatas con él. ¿Qué? ¿Cómo te quedas? Un abrazo. Bueno, os adelanto que Mariano y yo somos amigos, os lo digo para que veáis cómo los amigos me conocen y saben lo que me va a hacer gracia. La historia esta de las presas de Brians me hizo reír, reír un buen rato. Imaginé a las dos preparándose un Cuba Libre en la celda, con el gel de manos, la una a la otra diciéndole: Manoli, trae los hielos, no hay hielos, da igual, mira que la Coca-Cola esté fría, algo así, una escena de estas un poco berlanguiana, ¿no? Propia del hijo del marqués de Leguineche. Me hizo mucha gracia al punto que, bueno, la capturé y creo que la tuiteé, hice la captura y la tuiteé en mi cuenta de Twitter de la gracia que me hizo. En fin, estas cosas son, no diré previsibles porque yo nunca hubiera imaginado que alguien se iba a preparar un cubata con un gel de esos que tenemos ahora todos en casa para las manos y que huelen a rayos. A mí los olores tipo el de la gasolina, el alcohol no me agradan, aunque hay gente que sí que le gustan. Pues a raíz de que aquello que lo puse en Twitter, vamos, algunos de los comentaristas me dijeron que no, que ellos en la mili también se habían hecho cubatas con el alcohol etílico, ¿no? Y que es en fin, no quiero ni pensar en el estado en el que tendrá el hígado, pero bueno. Bien, pues con esto ya vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos habla pues del programa que hicimos ayer, Andrea y yo, sobre el rebrote. Qué gusto escuchar a Andrea, qué lujo para la contracrónica. Me confieso rendido admirador, esencialmente de su actitud vital. Rebote habrá, y quedará aclarar dónde
y cuán intenso será, y si será uno o una ristra. Me sumo a la apuesta por la seguridad personal, por medio de medios de barrera y distancia, junto a una higiene estricta, para campear el actual vendaval y los futuros. De modo que si el Estado añade o no confinamientos, alarmas, cierres de frontera, todo eso que sea una circunstancia accesoria y no central a la hora de evitar el contagio. Un cordial saludo de Pizarro. Pues muchas gracias, Pizarro, te las doy en nombre de Andrea, que sepas que lo va a escuchar porque Andrea escucha la Contracrónica, así que entiendo que te lo agradecerá de alguna manera, te enviará una nota de voz o algo así, te la remitiré en el acto. Por tu amabilidad, solo faltaba. En fin, con esto ya vamos, sí que sí, ahora terminamos la Contracrónica de hoy y yo, ya sabéis, os invito a que regreséis por aquí mañana.